Buenos días, estimadísimos hermanos y amigos. Hoy, considerando un libro que he leído muchísimas veces, pero hay una palabra que resaltó a mis ojos y se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, y el verso número 13 que dice: Subirá el que abre caminos delante de ellos. Luego dice: abrirán camino, y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Aquí se le menciona al Señor Dios como el abre caminos. Subirá el que abre caminos. Esto me da una gran confianza y una gran esperanza de que Dios puede abrir camino para una multitud, como es su pueblo de Israel, como es su iglesia, pero también Él abre camino para una persona. No hay problemas con el Señor, no hay problemas con la oposición que se levante. Él es el que abre caminos. Estuve mirando un documental hace poquito de un tren que viaja hacia el norte por lugares muy desolados y cubiertos de hielo, de nieve. Y de repente aparece una montaña allí en la distancia, pero a medida que el tren se acerca hacia la montaña, allí hay un hueco por donde se mete el tren, entra en un túnel oscuro. A veces ese túnel puede tener kilómetros de largo y luego se ve una abertura, se ve luz, y como esa abertura se va acercando y el tren sale nuevamente siguiendo su camino por las vías hacia su destino. Y yo pensaba, qué tremendo, ¿no? Una montaña es una gran oposición. Sin embargo, ¿cómo el ser humano se las arregla para abrir un camino, verdad? Dinamitando, usando herramientas poderosas, rompiendo la piedra, horadando la piedra, metiéndose adentro de la montaña y abriendo un camino y una salida para luego entonces ir poniendo los durmientes y los rieles y acomodando todo para que pueda pasar esa máquina, para que lleve su carga o lleve sus pasajeros hacia el destino. No importa la oposición que surja en el camino, allí se abre camino usando potencias como es la dinamita, maquinarias. La cosa es que se abre camino para los trenes. También hay carreteras que fueron también, tuvieron que romper la piedra y pasar por dentro del corazón de las montañas para entonces abrir camino para que pueda movilizarse entonces las personas y las cargas que se llevan en camiones y en fin. Qué impresionante lo que el hombre puede hacer. Si el hombre puede hacer estas cosas con la oposición, que pueda ser esta una montaña, o si es un valle y tiene que rellenarse, ¿cuánto más Dios tiene el poder para abrir caminos donde no hay camino y tratar con toda la oposición que se levante en contra, sean los diablos, sea el mismo Satanás, sea los hombres que se levanten, la oposición que venga por delante? Dios es poderoso para abrir camino donde no hay camino. Amén, gloria a Dios. Y no solamente para uno, para que pase todo su pueblo. Y dice, su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Él es el que abre caminos, pero también nos habilita a nosotros para que abramos camino cuando Él va a la cabeza. Hay un ejemplo extraordinario en la palabra de Dios. Cuando Dios decidió sacar a todo su pueblo, que eran millones, de la esclavitud de Egipto, y luego de haber entonces enviado 10 plagas sobre el país de Egipto, luego entonces el faraón decide que va a permitir que su pueblo, el pueblo de Israel, salga y se vaya a su destino. Pero sabemos que después se arrepiente y sale con todo su ejército para venir contra todo el pueblo de Israel y volverlos a la esclavitud. Y allí entonces se encuentran ellos encerrados en un lugar
¿verdad? Delante solamente tienen el Mar Rojo. Están atrapados, están arrinconados allí, todo un pueblo con sus mujeres, sus niños y sus posesiones. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dice, levántate y bueno, le muestra la estrategia, levanta su vara y sabemos que vino un viento poderoso y ese mar, ese obstáculo tremendo que había allí delante de ellos, estaban encerrados, de repente se abrió un camino, las aguas se dividen, a cada lado se abre un camino y todo un pueblo sale hacia la libertad porque el que abre camino iba delante de ellos. Qué maravilla, ¿no? A veces trato de imaginarme cómo sería pasar por en medio de la mole de las aguas, teniendo por muralla a cada lado las aguas del Mar Rojo, ¿no? Ese mar imponente, donde hay una masa de agua impresionante, pero no hay problema con Dios. Él abrió el camino para que pasara todo su pueblo. Y luego que pasó su pueblo y los ejércitos de Faraón vienen para capturarlos y reducirlos nuevamente a la esclavitud. Esas aguas que fueron el camino hacia la libertad para el pueblo de Israel, luego se volvió, cuando las aguas vuelven a su cauce, ¿verdad? Y ustedes pueden imaginar el remolino de esas aguas, cerrándose el camino, la potencia de ese mar, volviendo a su sitio y siendo entonces la tumba de todos sus enemigos. Sí, Dios puede tratar con nuestros enemigos, sin duda que Él lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Qué maravilla es pensar que para llegar hasta Dios, que Dios no quiere ser un misterio para nadie, Dios quiere que todas las personas le conozcan. Él mismo abrió un camino hacia su presencia. Envió su propio Hijo Jesucristo. El que abre caminos abrió un camino. No son muchos caminos, hay uno solo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino genuino, verdadero, el único camino habilitado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios bendito. Y también el libro de Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo de su carne. Por su sacrificio tenemos entrada a la presencia de Dios. Que Jesús está a la derecha del Padre, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él va a interceder por nosotros ante el Padre. Hay un camino abierto para vos y para mí, donde podemos venir confiadamente con nuestras preocupaciones, cargas, luchas, problemas, con estas cosas que pueden ser una montaña, pero el que abre camino puede abrir un camino donde no hay, ¿verdad? Él puede romper la oposición, Él puede romper las piedras. Pensemos en un rompehielo. Un rompehielo es un barco imponente. Allí está el agua congelada, toneladas de hielo por delante. Allí es imposible que pueda navegarse. Sin embargo, el barco rompehielos empuja, se rompe, va abriendo camino, va haciendo los hielos, ¿verdad? La masa de hielo dura, endurecida, como piedra, sin embargo, es abierta, ¿verdad? Se abre un camino para que puedan pasar los barcos para llevar su preciosa carga. Así es Dios, no hay problema con el obstáculo, Dios lo derriba, ¿verdad? Para que puedan pasar sus hijos, ¿verdad? Para que pueda pasar todo un pueblo, pero para que pueda pasar también una sola persona. No hay problema, Él puede abrir camino para vos, no importa la oposición que se haya levantado, Él tratará con esa oposición. Tenemos que confiar en Dios porque dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, pero también dice, abrirán camino y pasarán la puerta, etc. Ellos abrirán camino, o sea que Dios también nos habilita yendo con nosotros para que se abra camino delante de nosotros. Piensen en Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para preparar el camino, para anunciar al que venía detrás de él, ¿verdad? Y llamó a la gente al arrepentimiento, y él estuvo preparando al pueblo de Israel. Era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, y él fue un abre caminos. Él vino para abrir camino, para preparar a la gente para la manifestación de aquel a quien él señaló como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego que él cumplió su propósito, ¿verdad? Como lo cumple el barco rompehielos o aquellos que dinamitan la montaña para que abrir un camino. Así también Juan el Bautista fue entonces el pregonero, el vocero, aquel que anunció la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y preparó el camino delante de él. El apóstol Pablo fue un gran abrecaminos, ¿verdad? Él fue llamado para ir a lugares donde estaba realmente todo tomado por el enemigo, religiones falsas, idolatría, magia y todo tipo de males para destruir la vida del ser humano y las sociedades, pero sin embargo allí fue enviado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, y donde él entraba Dios con él, entraban ángeles, entraba el Espíritu Santo, ¿verdad? Comenzaba a proclamar el mensaje que es el poder de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y ese poder de Dios es dinamita que quebranta, rompe las piedras de oposición y puede quebrantar el corazón más duro, más endurecido, ¿verdad? Si pudo quebrantar el corazón de aquel carcelero de Filipos, él puede romper cualquier piedra, no hay problema con Dios, toda la oposición que hubiera delante de él, Dios la derribaba, ¿verdad? Cuando fue a Éfeso, allí estaba la adoración de una diosa a quien veneraba toda una región, ¿verdad? Allí había un principado diabólico terrible en esa diosa Diana, pero cuando llegó el Evangelio, comenzó a caer el poder de las tinieblas, comenzaron a caer la dinamita del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del Evangelio entró ahí, y entonces hasta tuvieron que unirse hasta los del sindicato que hacían las imágenes de esta diosa falsa, ¿verdad? De esta falsa deidad, que detrás de eso había un principado de maldad que tenía toda la región de Asia. Sin embargo vieron que había peligro para su negocio. Donde entra el Evangelio se rompen los negocios del diablo, se rompen las obras de las tinieblas, entra la verdad, entra la luz, abriendo camino, y se plantaban iglesias por todas las regiones donde entraba con el Evangelio. Eso también ha sucedido en nuestros días para vos y para mí. El que abre camino va delante de su pueblo, delante de nosotros. Pero hay que seguir la dirección que el Señor indica, porque el apóstol muchas veces pensó, bueno, voy a ir a tal región, y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Cuando él quiso ir para Galacia, cuando quiso ir para algún lugar, y Dios no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque no sería el tiempo, o porque no sería él el que tenía que ir a ese lugar. Dios iba a mandar otras personas. Pero lo cierto es que cuando él iba a entrar a Europa, se le apareció un varón macedonio en visión de la noche, y le dice, pasa y ayúdanos. Ahí él abre caminos y va a entrar entonces a esa región. Entró el Evangelio a la colonia romana de Filipos, y desde allí se encaminó por toda Macedonia, fue a Grecia, y un apóstol como él puede decir en el libro de Romanos, todo lo he llenado con el Evangelio, maravilla, ¿no? En aquellos tiempos que no había aviones ni las comodidades que tenemos hoy para movernos, y cómo pudo un hombre, pero que estaba lleno del Espíritu y con una misión, con un envío de Dios, realmente Dios iba delante de él, por eso tanto pudo hacerse en ese tiempo, ¿verdad?, con el poder de Dios. Tenemos que regresar a eso, porque hoy día tenemos tecnologías y tenemos redes sociales y tenemos la internet y tenemos aviones y tenemos vehículos y tenemos mucha cosa, pero quizá lo que nos falta es ese poder que se manifestaba rompiendo y derribando y quebrantando los poderes de las tinieblas y toda oposición, para que entrara el Evangelio de Jesús, para que el nombre de Jesucristo fuese puesto en alto. Amén. Que nos suceda en estos días que el poder de Dios se ha manifestado de tal manera para tratar con toda la oposición y para abrir el camino, para que avancemos y para que conquistemos, ¿verdad? Como lo hizo en los tiempos de Josué, que cuando entró el pueblo de Israel a poseer la tierra, también se abrió el Jordán para que pasara todo un pueblo de millones de personas, hasta que pasó el último de los israelitas. Entonces subieron los sacerdotes desde el Jordán con el arca del pacto y se volvieron a cerrar las aguas. Y allí se introdujo el pueblo de Israel en la tierra que Dios les entregaba y que tenían que conquistar.
Queda mucha tierra por conquistar, quedan muchas almas para alcanzar, queda mucho por hacer, pero Dios lo puede hacer en poco tiempo. Él pudo abrir un mar imponente, ¿verdad? Como el Mar Rojo, abrir, dividir las aguas, manifestar su poder de tal manera que se hizo de renombre entre las naciones, que el Dios que tenían los judíos es un Dios que hace maravillas, milagros tremendos. Ese mismo Dios tenemos nosotros en nuestros días, y el mundo tiene que saber que la iglesia verdadera de Jesús, Dios está con nosotros y va a la cabeza y va abriendo el camino y haciendo maravillas, salvando, libertando, sanando, obrando y manifestándose y dando un crecimiento extraordinario que venga de parte de Dios para la iglesia en estos tiempos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Vos quizás estás pasando por una situación que necesitas que haya una apertura, que Dios te abra el camino. Acá dice: el que abre camino va delante de ellos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En nuestros tiempos las ovejas son arriadas por caballos y por perros ovejeros, pero no es así con el Señor. Él va a la cabeza, y las ovejas que lo conocen oyen su voz y le siguen, y en esa dirección maravillosa que el Señor va adelante. No hay error, no hay enemigo que pueda levantarse, ¿verdad?, contra las ovejas, sean leones, sean lobos, sea lo que sea, allí el buen pastor está. Como David, que con su onda y con sus piedras ganó batallas contra leones y fieras, defendiendo el rebaño de su padre. Y luego por eso Dios podía ponerle como rey sobre Israel, a aquel que pudo confiar en que pudo derribar a un gigante como Goliat, ¿verdad? Dios abre camino donde no hay camino. Un abrazo enorme, que el Señor te bendiga al considerar estas palabras en esta mañana.